The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del foro, y seré la moderadora del webinar. En esta ocasión presentamos el estudio sobre el matrimonio y uniones tempranas en el Perú. Estos estudios han tenido un enorme interés entre todos los miembros de nuestro Foro LAC y realmente es impresionante ver la cantidad de personas que nos han acompañado en los foros anteriores con el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, así que muy buenos días y bienvenidos esta mañana. Nos acompañan dos presentadores que han sido los investigadores de este trabajo, y me refiero a Ada Mejía Navarrete, trabajadora social, con maestría en gerencia social, con amplia experiencia profesional, tanto a nivel nacional, regional, local, y también con experiencia en gestión comunitaria, responsabilidad social y voluntariado. Ada ha sido la jefa de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, y actualmente es la jefa de género del equipo técnico nacional de Plan Internacional. En segundo término, tenemos al doctor Walter Mendoza, médico de profesión con posgrado en salud pública y demografía, y Walter desde el año 2004 trabaja en población y desarrollo, en la unidad de población y desarrollo del Fondo de Naciones Unidas para la Población. Walter es actualmente analista de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas de la Oficina del Perú. Todos los participantes están en silencio, no tienen los micrófonos abiertos, todos los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas que ustedes tengan para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrollan las presentaciones, escriba sus preguntas en el recuadro que aparece probablemente a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas, questions en inglés. Puede ir formulándolas y escribiéndolas, y al final nuestros panelistas van a resolverlas. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el audio como el video de este seminario, el que será cargado a nuestro sitio web, y lo podrán ver en el canal YouTube de la coalición. En un par de días les voy a hacer llegar el link, la liga, el enlace a dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados. Asegúrense de tener un buen par de audífonos y cierren otros programas en su computador para que así tengan suficiente ancho de banda en la conexión al Internet. Sin más demora, pasaré la palabra a nuestros panelistas. Adelante. Bien, buenos días amigos y amigas de América Latina. Estamos acá con Ada, listos para empezar. Buenos días también, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio de intercambio, y más aún todavía frente a un tema que creo que es sumamente importante, sobre el cual podemos estar dialogando, y en base a algunos resultados que desde el Perú hemos ido levantando para comenzar a visibilizar el tema. Bien, entonces, en principio queremos señalar que
Este es un estudio exploratorio, eso sí es importante indicarlo, y este estudio forma parte de un estudio regional que se desarrolló en diferentes países de América Latina y el Caribe, en específico en 8 países, en Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y bueno, los resultados que vamos a compartir ahora son de Perú, y es un esfuerzo de trabajo conjunto que se desarrolló entre Plan Internacional y UFPA, tanto a nivel regional como en cada uno de los países que hemos señalado. En relación al el estudio tiene un carácter doble, mixto, en términos de que levantamos información cualitativa, pero también quisimos hacer un balance y cruzar algunas variables importantes en términos de datos cuantitativos, ¿no? En el caso del Perú fueron 4 zonas de intervención: Piura, Cusco, Loreto y Lima. Eso quiere decir que procuramos tener una muestra en las diferentes zonas geográficas del Perú, en costa, sierra y selva, y en el caso de Lima periurbana o el centro del país, para poder tener una mejor caracterización de algunos elementos sobre los cuales estamos interesados en identificar el tema del matrimonio, o en este caso, como en el caso del país, el tema de uniones tempranas, ¿no? Y el propósito específico del estudio, como todo estudio exploratorio, la idea es poder levantar algunos hallazgos iniciales a partir de los cuales se pueda proponer algunas recomendaciones de política, pero además también con el propósito de comenzar a levantar el tema que para el país y para muchos países, como en el caso de Perú, pueden no ser visibles o no identificados como una situación importante a considerar en el escenario de la población de adolescentes, ¿no? La metodología, como les había dicho, entonces es una metodología mixta que incluyó componentes tanto cualitativos como cuantitativos, y en el tema cuantitativo, la información o la data se basó en relación a encuestas demográficas y de salud familiar del 2018-2017, ¿no? Ya Walter explicará mejor algunos de estos datos en relación a la información sobre la cual también comenzamos a cruzar algunas variables, tanto para la parte cualitativa también, ¿no? Como les había señalado, estas son, en el caso de Perú, las diferentes zonas en donde se levantó la información y procuramos buscar muestras que pudieran dar una caracterización que ubique las diferentes realidades que en el caso de Perú presenta, tanto a nivel de costa como a nivel de selva y el centro del país mismo, ¿no? Y todo está centrado básicamente, eso sí, en población periurbana y en población rural. Para orientar mejor el contenido que queremos compartir con ustedes, vamos a tocar 4 puntos: el tema de prevalencia y factores asociados a la problemática de matrimonio o uniones tempranas, el tema de contextos determinantes, lo que significa para la vida de las adolescentes como efectos que se han identificado de este tipo de experiencia de vida, y luego compartir algunas recomendaciones que se deslizan a partir de los hallazgos preliminares que identificamos. Bien, vamos a presentar el contexto de las fuentes de información que utilizamos para este trabajo. En cuanto a los antecedentes, hemos hecho uso para brindar el contexto en el que tiene lugar este tema y para, como decía, hacerlo visible y darle algún sentido para que tuviera interés para los hacedores de política y para la propia población y para la sociedad civil, hemos apelado por el lado cuantitativo a la mayor cantidad de fuentes para caracterizar la situación y sus tendencias. Por ejemplo, hemos hecho uso de la información que deriva de los estudios de carga y morbilidad, del cual yo soy colaborador regular, y hemos hecho un análisis secundario solo para Perú
para ver las tendencias específicas de fecundidad para el grupo de 10 a 14 y de 15 a 19 desde 1950 al 2017. También registros administrativos que en el Perú han venido mejorando en cobertura, calidad y oportunidad. Considerando también que el marco de los ODS permite la visibilidad de estos grupos. No olvidemos que hay indicadores específicos para el grupo de 15 a 19 y de 10 a 14 que nos hacen que los países tengan que reportar estos indicadores, y el Perú tiene posibilidades de hacerlo ahora, ¿no? También consideramos importante explicar algunas transiciones importantes, las transiciones en las familias, cómo se van configurando las relaciones familiares, los cambios en la jefatura de los hogares, la crianza de los niños y adolescentes, la situación de orfandad. Asimismo, resultado del Censo de Población y Vivienda del año 2017, y creo que para otros países que como Guatemala o Colombia en la región recientemente han terminado sus censos, podrían también mirar con lupa esta información, porque tenemos preguntas muy parecidas. Les decía que hemos usado también la ENDES, que es la encuesta demográfica de salud familiar, que en el Perú desde el año 2004 es anual. Antes era cada 4 años, pero el Perú la realiza anualmente. Y ahí hay preguntas que nos parecieron importantes destacar. Les pongo el caso de la deserción escolar, que la última vez aunque se pregunta todos los años, la última vez que fue reportada en el informe principal fue el año 2000. Hicimos la abogacía con el INEI, para que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para que la recuperara y la pusiera entre sus resultados, porque no estaban reportándolo, a pesar de que se colectara la información de la deserción por motivo de embarazo en adolescentes. También información de violencia basada en género, asimismo la información de la encuesta nacional de hogares, una encuesta también anual que en el Perú permite estimar la pobreza monetaria, y además considerar no solo la fecundidad y el embarazo, sino también los determinantes y condiciones del contexto, ¿no? ¿Por qué es importante aquí diferenciar la fecundidad del embarazo? Porque no todos los embarazos terminan en fecundidad. Entonces, estamos acostumbrados a mirar indicadores de fecundidad, y los que utilizamos de embarazo, sean de registros administrativos o de encuestas especializadas, tipo la ENDES, que es la de HS, que en otros países se llama la ENDESA, es algo parecido, o MIX también en otros países, no indagan sobre aborto. Entonces hay una subestimación real en cuanto al nivel real del embarazo adolescente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto, por ejemplo, en el caso del Perú, para el caso de los registros administrativos, ¿no? En el largo plazo, desde 1950, para ambos grupos, de 10 a 14 y de 15 a 19, la fecundidad específica de estos grupos se ha mantenido estancada desde el año 2000. Desde 1950 al año 2000 había una tendencia al descenso, pero desde el año 2000 a la fecha está estancado el nivel, ¿no? Lo cual es preocupante para un país como el Perú, cuya economía se ha recuperado en las últimas 15 años por lo menos, pero que sigue sin atender debidamente la situación de la prevención del embarazo en la adolescencia. También hacemos uso de los registros administrativos que genera el país, el registro de Estado Civil y de Naturalización, que es la RENIEC, el Ministerio de Salud del INEI. Ellos anualmente actualizan sus registros, de manera que podemos saber las edades específicas de los nacidos vivos de madres según edad a partir de los 10, 11, 12 años, ¿no? Y los tenemos, hemos en los últimos años visibilizado la situación de las niñas de 10 a 14, que
según estos registros, en un nivel de 4 por día se convierten en madres, se registran como madres. Estos son solo maternidades, no son embarazos, que por supuesto son mayores, ¿no? También hemos encontrado, a partir de nuestras investigaciones y trabajo con estas instituciones, que a la edad de 15 años, 10 niñas se registran como madre cada día en el Perú. La mayoría, por supuesto, quedó embarazada a los 14 años. Los progenitores de estos recién nacidos, de las niñas menores de 15 años, que son 4 madres que se registran al día en el Perú, 70% de ellos son adultos, lo cual sugiere un contexto de asimetría de poderes, de violencia sexual, de abusos, y es justamente es la orientación del estudio. Si bien el estudio tiene principalmente una orientación cualitativa, no hemos querido dejar de aprovechar la oportunidad que brinda el Perú al tener esta rica información, ¿no? Ya les había adelantado que los ODS ofrecen estos blancos específicos de grupo de interés, no solo para el grupo de 15-19, sino también para ver características de autoidentificación étnica, que también las tenemos según el último censo, ¿no? Algo importante es lo referido a las transiciones familiares, cómo han ido cambiando en los últimos 30 años en el Perú, la conformación de las familias en las cuales genera riesgos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, desde 1993 al año 2017, la convivencia ha pasado de 16 a 27%, que en números absolutos significa de 2.5 a 6.2 millones. La condición de casados ha descendido relativamente desde de 35% a 25% desde 1993, que fue el censo de ese año, y comparado con el censo del 2017. Aunque en términos absolutos haya habido un aumento, ¿no? Pero por el aumento de la población, básicamente, ¿no? Algo importante también a considerar es cómo a mediados de los años 90, en la ENDES del año 1996, 3/4 partes de los niños menores de 15 vivían con ambos padres. Al año 2018, 2/3 de ellos, o sea, casi 10 puntos menos porcentuales, ¿no? De menores de 15 que viven con ambos padres. Y si agregamos a eso la jefatura de hogar que ha aumentado hacia las mujeres, que ha pasado en los últimos 25 años, ha pasado de 20 a 35%, en condiciones muchas veces de multiempleo para las jefaturas de hogar de las mujeres, vemos que la necesidad de que ellas reciban apoyo, orientación, consejería, para tratar de también a su vez dárselo a sus hijos y niñas adolescentes. En el grupo de 10 a 14, a mediados de los 90, el año 96, 70% vivía con ambos padres. En el año 2018, 60% vive con ambos padres. En la región particular de la selva en el Perú, en la región donde tuvo lugar parte del estudio, la ciudad de Iquitos, en la selva, al año 2018, más o menos 10% de menores de 15 no vive con ninguno de sus padres biológicos. Si bien lo ideal, por supuesto, es que estuvieran una familia bien constituida, ambos padres, pero por supuesto en condiciones idóneas, y que en la práctica sabemos que el que estén ambos padres no garantiza necesariamente la protección y cuidado de los niños. La exposición a los riesgos en la zona de la selva es particularmente alta, que además es el lugar del Perú que tiene niveles de embarazo en la adolescencia más del doble, hasta el triple del promedio nacional, ¿no? En los resultados censales, por ejemplo, ¿qué encontramos? Que de más o menos 3 millones de niñas de 12 a 17 años, que para el caso del Perú se considera el grupo adolescente en términos programáticos del Ministerio de Salud, en términos de enfoque de ciclo de vida, habían 56.000 estaban en unión, en el grupo de 12 a 17 años, niños y niñas. De ellas, el 85%, 5 de cada 6 eran mujeres, el grupo de 12 a 17 años que estaban unidas.
Eh, y entre quienes criaban solas a sus hijos, entre las madres censadas, que al año del censo criaban solas a sus hijos, de las 410.000, 1.200 tenían de 12 a 17 años, 1.200, que comparativamente con el grupo de hombres es de solo 60 en el caso de, o sea, 20 veces más en el caso de las niñas, el mismo rango de edad de 12 a 17 años. Según la ENDES, el año 2018, una pregunta que se hace al grupo de 20 a 24, que ya ha pasado todo por la adolescencia, de 15 a 19, según la definición programática de la ENDES, 2.5% estaban unidas antes de los 15 años. Esta es una encuesta anual, como le digo en Perú. 17,4% antes de los 18 y aproximadamente 50% en Loreto, que es la selva, una de las ciudades, Iquitos, que es donde se ha realizado el estudio, ¿no? Entre las adolescentes unidas, entre 15 y 17 años, 3 de cada 4 son pobres o muy pobres. La deserción por motivos escolares, aproximadamente, porque las opciones son a mujeres de 20 a 24 años que ya pasaron por la adolescencia, se les preguntó por qué dejó de estudiar en caso que lo hubiera hecho. Las opciones son por problemas económicos, no me gustaba la escuela, y otros. La deserción por motivos familiares, e incluso está enmascarado esta información porque muchas se dicen que cuidan niños, no se dice exactamente si son propios o no. 20% en Lima, entre quienes desertaron a la escuela, y 30% en el caso de la selva. O sea, es un determinante muy importante para la deserción escolar el hecho de quedar embarazada, ¿no? Y en cuanto a la violencia basada en género, 6 de cada 10 adolescentes unidas, o sea, tienen poco tiempo de unión, fueron violentadas en el hogar de origen, ¿no? Entonces, con los elementos señalados anteriormente, vamos a ver cómo es que el tema de las uniones o matrimonio infantil encuentra muchos elementos de vinculación entre el tema de pobreza, el tema y la pobreza indudablemente en poblaciones de zonas rurales, en el tema de la edad y cómo el tema de la edad, incluso dentro del grupo de población adolescente, a menor edad hay una mayor vulneración y hay una serie de diferencias y algunos otros elementos más que Walter ha compartido, que lo que permitieron en este, no solamente contexto, sino también vinculación ya con la situación misma, dan elementos suficientes como para decir que en el caso del Perú, el tema de las uniones tempranas o los matrimonios infantiles, y ahí luego vamos a hacer una diferenciación de cómo nosotros, en base a la caracterización que hemos identificado, está más vinculado a lo primero, a uniones, es una problemática que se está haciendo cada vez más evidente y vinculada con el tema de embarazo adolescente y con el tema de violencia, ¿no? Entonces, para empezar justamente a ver algunos elementos que caracterizan cuál es la situación en base a los hallazgos que hemos identificado, hay que entender primero cómo estamos entendiendo entonces nosotros el tema de uniones tempranas o matrimonio infantil. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y el Comité de los Derechos del Niño definen la unión o matrimonio de menores de edad como aquella en que la menor o el menor o uno de los menores de edad tiene menos de 18 años en el caso de la pareja, ¿no? Eso es sumamente importante. En el caso de Perú, lo que hemos identificado es que, vamos a ver luego dentro de la caracterización, lo que se presenta más son situaciones de unión, no de matrimonio, como sí sucede en zonas como África o Asia, o incluso en Centroamérica, ¿no? Eso es una cosa importante que hay que señalar. Por otro lado, nosotros identificamos este tema de las uniones tempranas con la condición de forzada, en el sentido que queremos, como lo han señalado algunos lineamientos y acuerdos internacionales, resaltar el tema
de justamente la situación de desigualdad que está detrás de esta situación para el tema de las adolescentes, porque si bien hay algunas investigaciones y algunos autores en las que señalan que sí hay una capacidad de parte de las adolescentes para tomar la decisión en unirse o casarse, en realidad lo que entendemos y lo que entiende y se entiende a nivel global es que esta aparente condición de libertad en realidad está viciada por las características del entorno, que no permiten un tema de contar con un consentimiento pleno, informado, de parte de una de las partes, en el caso de las mujeres menores de edad principalmente, que es donde nosotros centramos el tema del estudio, ¿no? Y esto está basado indudablemente en el tema de asimetría de poder, que está muy marcado por todo el tema de los contextos machistas, patriarcales, que en el país como el nuestro, y en donde hay la presencia importante de estas situaciones o estas experiencias de vidas, relevan justamente el tema de la condición de vulnerabilidad de las adolescentes, no solamente por temas objetivos como pobreza, sino que están también las cuestiones estructurales en relación a la condición y el estatus de la mujer que influyen justamente de manera decisiva. Entonces, eso era sumamente importante señalar. Entonces, en el caso de Perú, ¿qué cosa hemos encontrado inicialmente? A diferencia de otras regiones, primero, que estamos hablando más de situaciones de unión que se basan en una experiencia de convivencia, eso primero. Lo segundo es que hemos encontrado que en el caso de las adolescentes, principalmente entre 15, 16, 17 años, es donde se toma la decisión, digamos, se asume el unirse con una pareja mayor. La diferencia con la pareja, en comparación a otras regiones del mundo, no es tan distante, digámoslo así, no es una diferencia entre 6, 8 o incluso 10 años. Podemos encontrar en otras regiones uniones de adolescentes de 12, 13, 14 años con hombres de 30, 40, 50 o 60 años. Hay también en el caso de Perú, en algunas zonas rurales e incluso comunidades nativas, pero lo que hemos encontrado nosotros en las zonas de intervención y en la investigación que hemos desarrollado es que en realidad la diferencia de edad entre la adolescente menor de edad, menor de 18 años, y la pareja es aproximadamente de 3 o 4 años, ¿no? Eso es importante señalar. Entonces, ¿qué se han identificado? Aspectos que hemos venido compartiendo en términos de condicionantes estructurales, el tema de la situación familiar desventajosa para las adolescentes, marca como el contexto o el escenario principal que se establece como detonante para asumir una decisión de este tipo en términos de unión. Indudablemente la situación de pobreza, Walter señalaba algunas características. En el caso de las zonas que nosotros de las cuales hemos levantado la información, principalmente hemos identificado que se tratan de zonas pobres o de extrema pobreza, y en el caso de zonas rurales, indudablemente esta situación de unión temprana será mucho más frecuente. El tema de la violencia también, no solamente dentro del ámbito familiar, sino también la violencia que la adolescente en su condición, por su género, vive, son algunos de los aspectos también que contribuyen o que condicionan justamente para asumir una decisión de unión posterior, ¿no? En algunos casos, dentro de las entrevistadas a las cuales tuvimos nosotros oportunidad de acercarnos, por ejemplo, señalaban que y hay un vínculo ahí cercano en términos de cómo la unión significa una evasión de la pobreza, una evasión del tema de la violencia también, que aparentemente piensan que van a lograr si es que se unen, y con la idea de un
proyecto de vida diferente en términos de pobreza y en términos de violencia, cosa que lamentablemente la realidad luego las hace ver que simplemente se extiende el círculo vicioso de pobreza, de violencia, de mantenimiento de los estereotipos en los cuales la mujer tiene que asumir una sobrecarga de trabajo doméstico a partir de los roles que después va a tener que asumir en términos de su rol reproductivo en el ámbito familiar que va a generar después, ¿no? El tema de la carencia afectiva, muchas veces también hay una búsqueda de afecto aparente que es como un factor que presiona como para que la adolescente esté buscando eso, lo contrario, justamente, buscar espacios o experiencias que más bien le provean el tema de afecto, y ahí el tema del amor romántico dentro de nuestras estructuras machistas, patriarcales, van a ser un elemento detonante justamente de esa situación de dominación y que se vuelve y se evidencia de manera permanente en esta experiencia de vida que tienen las adolescentes y que hemos recogido, que son condiciones estructurales que favorecen justamente el tema de su unión prematura. Bueno, ya los elementos que hemos señalado, el tema de roles diferenciados, el tema de doble jornada, los pocos ámbitos, todos son aspectos que están vinculados al tema de la condición y posición que en situaciones de pobreza y en situaciones de mayor vulnerabilidad, como en el caso de las zonas rurales, se acrecienta y que se constituyen en factores o condicionantes estructurales que favorecen el tema de las uniones tempranas, para el caso de las adolescentes, en el caso de Perú, por ejemplo. ¿Cómo se dan dentro de las realidades en las cuales nosotros nos hemos acercado para el tema del estudio? Nosotros identificamos que dentro del proceso de cómo se va a dar las uniones tempranas en las adolescentes, se identifican dos momentos centrales. El primer momento es un momento que identificamos como el momento de toma de decisión, en la que aparentemente, como les decía, la adolescente también entiende como que tiene la capacidad para asumir el tema de quererse unir con una pareja, en este caso mayor de edad. Estoy enfatizando en todo momento el tema de la decisión aparente porque, como les señalaba anteriormente, hay una serie de condicionantes estructurales que nos dan cuenta de que ese tema de libertad, decisión oportuna, incluso por el tema de la edad, no es así de pleno en términos de una decisión plena como debería ser, ¿no? En un marco de derechos. Un segundo momento es cuando se entra al tema de la negociación propiamente, ¿no? Cuando el pretendiente, la pareja, ya tiene, después de que han tomado la decisión de unirse, tiene como que la obligatoriedad, la necesidad de él mismo o a través de los familiares de acercarse a la familia de la pareja para comenzar a ver algunos acuerdos. Por eso identificamos como este segundo momento de negociación. Primero la toma de decisiones y luego el tema del acuerdo para ya inmediatamente hacer, concretar el hecho de la unión. En estos dos momentos hay que identificar algunas características que son centrales dependiendo de las zonas a las que nos hemos acercado. Hay un mayor grado de formalidad o ritualidad en estos dos momentos, eso por un lado, y lo otro es cuáles son los factores o los aspectos que van a condicionar el tema de la negociación. Dependiendo de las zonas, el propósito que está detrás dentro de la negociación también cambia, ¿no? En términos de lo que es el tema de formalidad y ritualización, digamos que en términos generales en la investigación lo que nosotros encontramos es que sí, la pareja decide unirse y una vez que ha tomado la decisión simplemente va y comienza a convivir y luego decíamos que es la pareja o
o son los familiares que luego se acercan a la familia como comenzar a sustentar el propósito de estas decisiones. Sin embargo, en el caso de Piura, es una zona al norte de la capital del país. Identificamos nosotros un proceso diferente que justamente caracteriza este tema de la ritualización. El tema de la toma de decisión se da entre la pareja, pero lo que asume luego el varón es que tiene que sacar de la familia a la adolescente y, digamos, comenzar a tener intimidad, porque todavía no necesariamente es que se da inmediatamente la convivencia, sino que hay un espacio preliminar en que a partir de sacarla del seno familiar hay un tiempo en el que comienzan a tener intimidad, y para ellos significa que eso va a dar inicio al tema de la convivencia posterior, pero antes indudablemente tiene que darse todo el tema de la negociación. A ese proceso, la familia y el entorno lo identifica como que es una situación de robo, porque lo que ha hecho es sacar a la adolescente del seno familiar sin los permisos, sin las autorizaciones, indudablemente de la figura paterna que principalmente está vinculada con el tema de la imagen masculina, ¿no? Entonces, ahí ya se comienzan a configurar una serie de situaciones que después van a marcar el propósito de la negociación. En el caso de Piura, en ese sentido, entonces, el propósito de la negociación va a estar en términos de resarcir, no solamente el hecho de haberla sacado del seno familiar y la vergüenza que significa, sino resarcir el tema del honor de la adolescente por lo que ha significado esa primera experiencia, ese primer momento, pero sobre todo también una especie de honor colectivo, porque ha sido atropellada, vulnerada la imagen masculina, paterna, de decisión, de protección del varón en la familia. Entonces, ahí el propósito va a ser eso, y esa negociación va a centrarse un poco en términos morales, pero además también en qué cosa es lo que se va a ofrecer para ese resarcimiento. Entonces, el propósito se torna en base al tema del honor y en base al tema de aspectos morales, justamente para que se dé inmediatamente ya el tema de la convivencia y que para que haya una autorización formal de parte del jefe de familia, que las decisiones en todo este proceso básicamente están a cargo de los varones en la familia, ¿no? Como imagen de autoridad. En el caso de que no hubiera jefe de familia, que sea una imagen masculina, y que solamente esté la mujer como en el rol de jefa de familia, entran los familiares masculinos de la madre, quienes son los que se asumen con la autoridad para tomar la decisión si van a conceder el permiso, la autorización para que se dé esa convivencia, y lo que va a significar en esa negociación el tema de la retribución, tanto en términos del honor como en términos de los aspectos materiales o beneficios materiales que se van a tener, que también están presentes, pero en menor grado. En el caso de la selva, y ahí lo señalamos en la presentación, en los hallazgos que tuvimos en la zona de Loreto, que es parte de la selva del país, el tema de el tema del honor no figura tanto como en el caso de Piura, en la zona costera, sino que el tema material es lo que prevalece más como propósito en la negociación que se da entre los integrantes de la familia que van a negociar el tema de la convivencia. Hay un sentido, si se quiere entender así, de mayor practicidad. Entonces, significa que, muy bien, la adolescente que estaba a mi cargo y que me demandaba cierta responsabilidad económica de su cuidado y de su protección, esa responsabilidad ahora va a pasar a la pareja, quien tiene entonces que asumir el tema de su protección, vista en términos económicos, de su manutención, pero además también, de alguna forma, esa manutención
prolongada, o por lo menos es la idea en el proceso de negociación, de que esa manutención y cuidado también debería estarse proyectando hacia la familia. Debe haber una cierta contribución. Eso se ve mucho en las entrevistas, en los diálogos que se tuvieron en el caso de las zonas de selva donde se levantó la información. Entonces, el tema de la formalidad, la ritualización y los propósitos, como lo estamos compartiendo, van cambiando de acuerdo a las zonas. En algunos lados figura más algunos propósitos de manera mucho más visible que otros. Sin embargo, ambas cosas siempre están presentes, ¿no? Entonces, como les habíamos señalado, estos aspectos del honor, el intercambio, el tema de la garantía moral, nosotros las identificamos como los núcleos sobre los cuales se organizan los propósitos para el tema de la negociación, ¿no? Entonces, identificamos de los diálogos, las entrevistas con las adolescentes y con las mujeres. Eso es importante señalar, la investigación se centró en adolescentes que en estos momentos están unidas, pero también en mujeres mayores de edad que se unieron tempranamente, ¿no? Entonces, en ambos casos vamos encontrando estos elementos de manera común y como consistente en las diferentes entrevistas. El tema de, entonces, los efectos que tiene el tema de la unión. En todo momento hemos estado diciendo de que hay siempre un ingreso al tema de la toma de decisión aparente para unirse con la idea de que hay una forma de salida en esta propuesta de proyecto de vida o de proyecto familiar futuro que pueda estar asumiendo diferente al tema de pobreza, porque los propósitos, por eso lo señalábamos, en unas zonas más que otras, pero siempre de manera permanente, está el tema económico. Sin embargo, lo que va a dar cuenta después en todos los testimonios es que se dan con la cruda y dura realidad que la nueva unión por la que se han decidido o están experimentando o se han visto obligadas a asumir, simplemente lleva a extender nuevamente el ciclo de pobreza del cual ellas han partido, ¿no? Eso está muy vinculado, por ejemplo, con el tema de cómo las mujeres identifican, además de que esa pobreza en términos de su proyecto de vida está muy relacionado con el tema de la frustración frente a su proyecto educativo. Había aparentemente en el proceso de enamoramiento, en el proceso de la toma de decisión con la pareja, una promesa de seguir favoreciendo las condiciones para que estudien, porque estamos hablando de adolescentes que están todavía en estudios secundarios o, dependiendo de las zonas, algunas en estudios primarios, culminando los estudios primarios. Sin embargo, luego se dan con la realidad que esa decisión simplemente va a cambiar de parte de la pareja y van a tener que asumir lo que ellas han visto en su familia de procreación. Tienen nuevamente que seguir con los estereotipos asignados al rol productivo de la mujer en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, ahí estamos compartiendo un testimonio de una adolescente de la zona de Piura, que es esta zona costera en el caso de Perú, ¿no? Mi papá ya me hubiera mandado al colegio a estudiar. Entra ahí como que la esperanza que tenía, aunque en alguna medida ella, cuando toma la decisión de ceder a la unión, había también una cierta queja de las condiciones que la familia establecía para que responda en términos de los estudios. Pensaba que esas condiciones se harían mucho más flexibles con la promesa de la pareja. Sin embargo, se dan cuenta de que no, la realidad es otra, ¿no? Entonces ella dice, mi papá ya me hubiera mandado al colegio a estudiar. Terminando mi secundaria, me hubiera mandado a estudiar, hubiera estudiado para ser policía, hubiera crecido, habría ayudado a mis padres. Es lo que identificamos tanto en las adolescentes que están actualmente unidas como en las que ya llevan varios años de unión, pero que se unieron a temprana edad.
el tema de la autonomía económica y dependencia está muy vinculada con el tema del rol que se van a ver obligadas a seguir manteniendo, el rol de estereotipo de las mujeres en términos de su rol de procreación, en su rol reproductivo que tienen que seguir manteniendo dentro del ámbito familiar, que ahora es su familia de procreación, ¿no? Lo mismo que vivían en su rol en su familia de origen. Entonces, ahí de parte de la pareja, ¿cuáles son los elementos que van acorde un poco con el tema de la edad? De cómo comienzan a establecer los sistemas de control para que se dé esta dependencia, es el tema de la restricción para la movilidad, el tema de el control sobre las redes sociales, los límites que van poniendo en general, incluso hasta en el relacionamiento que puedan tener con la familia, ¿no? Porque de esa manera ve la pareja que tiene una forma de cómo mantener su poder a través de este control, ¿no? Y indudablemente que hay situaciones y testimonios en las cuales no solamente hay este tipo de control, sino va muy vinculado con el tema de el ejercicio de violencia también como una forma de control. Ada, disculpa que te interrumpa. Solo nos quedan 15 minutos. Me gustaría si pudiéramos apurar la presentación y así dejar que la audiencia también nos haga preguntas. Disculpa la interrupción. Está bien, Milka, gracias. Sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el vínculo muy cercano que se tiene en todo el proceso, en términos de la unión, o bien la maternidad es una causa para que se dé la unión, o en el caso de Perú, lo que identificamos es cuanto más jóvenes son, el tema de la maternidad aparece casi inmediatamente, o al año o a los 2 años. Si se trata de adolescentes o jóvenes de 17 años, ahí puede ser que este tiempo se prolongue un poco más, pero también es casi inmediata el tema de la maternidad, ¿no? Si es que no se ha dado como una causa para que se dé la unión. Bueno, el tema de género en todo momento lo hemos estado señalando. Acá compartimos algunos testimonios que dan cuenta acerca del tema de la pérdida de libertad y todo el ciclo que se va a reproducir después en la experiencia ya de unión que asume la adolescente. A partir de estos hallazgos, entonces, queremos señalar algunas recomendaciones y para eso nuevamente comparto el espacio con Walter. Sí, muy brevemente, amigos, amigas, todos. Ustedes pueden ver unas transparencias. Hay una serie de recomendaciones en las áreas señaladas. Pasaré a reseñarlas muy brevemente por la razón plenamente justificada del tiempo. Hay una serie de materiales que no sé si ustedes han recibido, lo podemos enviar al final de esta conversación. Hay algunas publicaciones que hemos desarrollado, pero de ellas solo quisiera resumir unas. Por cada una de ellas tenemos 3, 4 recomendaciones derivadas de la experiencia peruana, pero que en algunos casos creo que son bastante comunes en nuestros países. Una de ellas tiene que ver con la educación sexual, la necesidad de hacer institucionalizar los programas y planes de educación sexual en nuestro país. Sabemos que el ambiente es adverso, pero y necesitamos entre nuestros países compartir esas experiencias a fin de evitar que más niñas se sigan quedando atrás, ¿no? Creo que en la conversación o consultas, comentarios que nos puedan hacer ustedes, vamos a poder identificar otras áreas de interés común y de intervención. Pasamos mejor ahora a sus comentarios, preguntas, inquietudes, ¿no? Gracias por su atención. Milka, solamente señalar que en el caso de la página web de UFPA se encuentra la investigación completa que ustedes pueden descargarla. En el caso de la página web de Plan Internacional Regional está también la investigación tanto de Perú
como la investigación regional que se hizo en los 8 países que antes estaba, ¿no? Y ahí van a encontrar bien otros materiales que resumen los hallazgos que hemos compartido. Excelente, Ada, y muchas gracias, Walter y Ada, por esta fabulosa presentación y por darnos tiempo para algunas de las preguntas. Aquí, por favor, les ruego que empiecen a escribir sus preguntas. Yo voy a empezar por el primer comentario de gracias por organizar un webinar en el Día de Acción de Gracias. Muy oportuno. Y quien nos hace este comentario es el presidente de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva, señor John Townsend, de Population Council, que muchos de ustedes conocen. Gracias, John, por estar presente. Y John pregunta, ¿los datos de partos se registran por día? Si podemos responder de una vez. Sí, por favor. Sí, los registros administrativos en el Perú han logrado en los últimos años lo que se llama el certificado de nacido vivo, que es un sistema que los servicios públicos y privados, todos comparten la misma plataforma de registros de bajo peso al nacer, de las condiciones del nacimiento en general, el tipo de atención que ha recibido. Este es un sistema que se ha venido aumentando en su cobertura y calidad en el Perú en los últimos años y bueno, nos está sirviendo de mucho, nos ha servido de mucho para esta investigación también, pero sí es diario, que complementa otros estudios de tipo muestral, como son los de la ENDES y por supuesto también en el censo del año 2017, ¿no? Mientras esperamos que vayan formulando las preguntas, quería decirles que cuando enviemos la grabación de este webinar, voy a enviar también los links o las ligas del documento completo para que así ustedes puedan bajarlo del internet y poder tenerlo en forma ya sea electrónica o impresa. Esperamos las preguntas. A veces los colegas se demoran un poquito. Vi que Pilar Montalvo tenía la mano levantada. Pilar, no sé si voy a abrir tu micrófono, no sé si quieres formular alguna pregunta. Adelante, Pilar, tu micrófono está abierto. Hola. Bueno. Hagamos entonces que las preguntas sean todas por escrito. Realmente no abrimos los micrófonos para evitar los ruidos de fondo de las oficinas. Tenemos muchos participantes, estoy muy contenta, especialmente participantes, colegas de UNFPA, colegas del Banco Mundial, gracias por estar aquí, colegas del Fondo Monetario, gracias por participar. Bueno, yo estaba tan apurada con las preguntas, pero no veo que entran. Lo siento tanto. Mientras preparan las preguntas, yo quisiera agregar algo. ¿Cómo es que nos hemos ido involucrando en este estudio? Una iniciativa conjunta entre Plan Internacional y el UNFPA. El tema de sobre todo las niñas menores de 15, la hemos ido tratando de visibilizar en los últimos años, a partir de la disponibilidad de información, de los registros administrativos, y también por la ausencia en el cuestionario de la ENDES del Perú de preguntas orientadas a niñas menores de 15 años, que son las recomendaciones que hacemos también. Hay países que incluyen a niñas menores de 15 años, y aquí en el Perú se pregunta indirectamente, es decir, se pregunta a quienes ya pasaron por esa edad su experiencia previa a los 15 años, pero no directamente. Entonces, para nosotros ha sido muy aleccionador, porque cuando hablábamos de adolescencia, nos referíamos generalmente a lo que decía la ENDES, el grupo de 15 a 19, ¿no? Pero sin embargo hemos notado la caja de Pandora, que era también el grupo de menores de
de 15 años, donde ignorábamos mucho y ahora sabemos mucho más, pero por supuesto, más que saber, lo importante es decidir y mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones para que nadie se quede atrás, tal como plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente, Walter, hay todo un diálogo a nivel global sobre la necesidad de cambiar ese indicador de mujeres en edad fértil. Ese indicador de 15 a 49 años ya no refleja la realidad que vivimos, ¿no? Y probablemente deberíamos de cambiar ese indicador de mujeres en edad fértil a partir de los 10, ¿no? De 10 a 49 años o 10 a 50 años probablemente. Es un indicador que necesita realmente ser cambiado pronto. Y adicionalmente yo agregaría diferenciar fecundidad de embarazo. Totalmente. Porque en el Perú, por ejemplo, se toma la ENDES, que nos da cuenta de la pregunta, ¿está actualmente embarazada, sí o no? Y ¿ha sido madre alguna vez, sí o no? Porque es interpretado como alguna vez embarazada, lo cual no es cierto, porque omite los abortos. Claro. Acá ya empezaron a entrar las preguntas, sí, justamente de Pilar Montalvo. En casos de uniones tempranas por razones de embarazo y maternidad en menores de 14 años, ¿cómo es tomado esto por la familia o por la comunidad? Una de las cosas es sumamente importante. Una de las cosas que veíamos de los hallazgos en las zonas que hemos intervenido es que, decíamos, hemos entrado a zonas rurales. Y lamentablemente en la zona rural hay mucho más, no solamente el tema de desinformación, sino que el tema de las estructuras que hemos conversado en todo momento están mucho más evidentes, presentes. Entonces eso favorece un tema de tolerancia. No hay una vinculación con el tema de abuso sexual, por ejemplo. Y si lo entendieran así, lamentablemente está encubierto por el tema de honor, y la única manera como entiende la familia, porque les decía que quien toma la decisión ahí frente al tema de la unión y para el resarcimiento en términos de honor es la figura paterna masculina, o quien hace ese rol dentro de la familia, acepta que es la unión una forma de evitar el tema de la vergüenza, resarcir el tema de lo que ha significado vergüenza para la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Indudablemente este todavía es un estudio exploratorio que ha entrado a levantar algunos temas. Estamos con una preocupación desde plan de poder ver la forma de hacer una investigación que pueda justamente profundizar un poquito más desde un enfoque mucho más intercultural en el tema de comunidades indígenas y el tema de algunas comunidades rurales en donde hay mucho más presencia de menores de 12, 13, 14 años, en las cuales se ha dado el tema de la unión como para profundizar este aspecto que se está señalando. Aquí también John, muchas gracias Ada, aquí también John Townsend pregunta, los cash transfers, transferencias de dinero desde los familiares de países en desarrollo que trabajan fuera del país, han demostrado ser eficaces en postergar el matrimonio de adolescentes en Asia. ¿Ustedes creen que es similar situación en América Latina? Bueno, nosotros conocemos más la experiencia del Perú y de lo que conocemos, no hemos cruzado esa variable por el lado cuantitativo a gran escala, o sea, a escala de censos o de grandes encuestas. Lo que sí está siendo discutido en Perú es cómo incluir dentro de las condicionantes de las cash transfers cómo incluir esa prestación, es decir, que una condicional de la transferencia sea el uso de métodos modernos o recibir educación sexual. De hecho, la retención en la escuela en los últimos años ha aumentado. Lo que pasa en el caso del Perú es que hay todavía muchos bolsones de
de pobreza que tienen su origen en la maternidad no planificada en los primeros años. Entonces, lo más grave del Perú en cuanto a embarazo adolescente es la situación que en los últimos 25 años por lo menos simplemente no se mueve para nada. Cuando otros países han logrado éxito en la reducción, pero aún más inquietante es que la deseabilidad de los embarazos en la adolescencia es menor, efectivamente menor, porque cada vez más las adolescentes quisieran postergar el momento de la unión e integrar políticas y programas que pongan, sobre todo a las niñas menores de 15, porque lo que pasa es que en el Perú el grupo de niños de menos de 5 años ha estado bastante presente en las políticas públicas y en los programas de salud en general. Pero hay un vacío grande al llegar a la adolescencia, en que vuelven a los servicios de salud, pero ya como gestantes. Entonces, toda la parte de prevención, el trabajo multisectorial en educación sexual, no se le toma suficiente atención, por más que hayan leyes que incluso demandan que hayan programas para que las adolescentes que son madres retornen a la escuela, que sin embargo cuya implementación en la práctica no es tan sencilla, a veces por oposición de los propios padres, de los otros niños, otras niñas en el colegio. Pilar Montalvo menciona que ojalá se haga un estudio del impacto de estas uniones tempranas, muchas de las cuales son forzadas. Sí, sin duda. Miren, de hecho, el impacto no es menor, porque lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que la pobreza monetaria que se mide a través de las encuestas de hogares, sistemáticamente es mayor en las mujeres entre el grupo de 20 a 39 años. Es decir, todas las que pasaron por la adolescencia empiezan a ser más pobres. Ahora, la explicación no la hemos indagado, pero como hipótesis creo cabe perfectamente la falta de tiempo, el tiempo que hay que dedicar a la labor de cuidado, el trabajo no remunerado, la pérdida de oportunidades educativas, porque en las adolescentes en el Perú el embarazo tiene una prevalencia formalmente, como digo, subestimada de algo de 13 y 14%, pero en los hombres ese indicador es menos de 1%. Entonces hay que tener eso, ¿cómo es que hay que hacer más visible esta vinculación entre maternidad no deseada y forzada cuando lo fuera, sobre todo en las menores de 15 también ahora más visible, con mayor necesidad de visibilizarlas, cuánto impacto tiene sobre la pobreza, no sobre el promedio, que es algo que estamos acostumbrados más a mirar, sino a lo más subnacional. Actualmente estamos terminando la estimación del mapa de pobreza del año 2018 a partir de información del censo 2017. Y bueno, una de las variables importantes es esa de la fecundidad de la adolescencia, ¿no? Estamos modelando a ver cuán buen predictor es este. Muchas gracias, Walter. Ya se nos acabó el tiempo. Si ustedes, Ada y Walter, quisieran dar las palabras finales y dar por concluido el webinar, les agradecemos muchísimo por su tiempo y esfuerzo y flexibilidad para hacer el webinar el día de hoy. Muchísimas gracias. Las palabras finales con ustedes. No, nada más, Milka, agradecerles a quienes han participado en este espacio, agradecer esta oportunidad para compartir. Creemos que este trabajo conjunto con UFPA y Plan Internacional realmente es una iniciativa que no queda acá, porque en realidad estamos viendo otras posibilidades. Estos resultados se presentaron de manera descentralizada en las zonas donde se levantó la información, y también estamos llegando a las comunidades en las que se levantó específicamente la información. Entonces está vinculándose con una serie de acciones para el tema de influencia, ¿no? Y vamos a ver el tema de posibilidades de profundizar en algunos de los vacíos, o donde hay una necesidad importante de seguir completando información. Pero el valor importante es que este es un tema presente en el país, que seguir viéndolo. Sí, y yo solamente reiterarle nuestro agradecimiento y la disposición a compartir
los materiales de la investigación, la metodología, las fuentes secundarias utilizadas, y también las experiencias de devolver a la propia comunidad la investigación. Como decía, tenemos interés en que las propias comunidades, las propias familias locales conozcan, porque hay también en ciertos ámbitos del país cierta normalización de esta situación, cada vez menor, pero igual persistente, ¿no? Y usted sabe que en los últimos tiempos los temas estos emergentes hay que instalarlos de la manera más solvente posible. Gracias a usted. Muchas gracias. Buen día. Que tengan un buen fin del día. Chao. Muchas gracias.